Y como dijo Andrés Manuel López Obrador antes de irse, aguas, porque si creen que yo soy duro, chequen a Claudia, chequen a Claudia, aguas. O sea, el presidente resultó fresa. Así Como es. él decía, en comparación con nuestra presidenta, qué bueno, que respeten a nuestra presidenta. Se está metiendo duro con ella el Poder Judicial, pues vamos a platicar también de esto. Y hoy incluso hubo una respuesta a esa juez que le mandó, Vaquita la quieren meter a la cárcel, ¿cuántos años? sí, la notificación para que bajara la reforma al Poder Judicial del diario oficial y la presidenta dijo, es que yo solamente seguí la instrucción de otro poder. Yo lo tengo que verificar con el otro poder quién es realmente el autorizado. Creo que la presidenta está siguiendo los pasos correctos y de eso tenemos que platicar porque el poder que es el habilitado para resolver este tema es el legislativo, pues ya hoy ya resolvió. ¿Es legislativo o Legislativo, es el senadores y diputados. Cámara de Senadores y Diputados? Ok. Así es. Ahora, es importante que les diga que en el caso del IMSS y del ISSSTE, los aumentos son en base al porcentaje de inflación, al factor de inflación. Esta semana les di a conocer que tenemos el factor al cierre de septiembre y estamos hablando que la inflación está en 4.58%, es decir, un poquito menos del 5%. Este porcentaje se va a vigilar de aquí a diciembre, porque realmente el final, el que se va a considerar es el porcentaje de inflación del mes de diciembre. El cierre. Del cierre. ¿Cuándo se da a conocer este porcentaje de inflación? Hasta alrededor del 9 o del 10 de enero. Por eso es que cuando a ustedes les hacen los aumentos, no se los hacen en el IMSS y en el ISSSTE desde el mes de enero. Se los hacen hasta su pensión del mes de febrero. Ahí es donde les aumentan. Entonces, pues vayan sacando sus cálculos. Va a ser un poquito menos del 5%. Yo esta semana les puse ahí unos ejemplos. Si ustedes ganan, por ejemplo, 3,000, creo que el aumento es de 135 pesos. Si su pensión es de 4,000, el aumento es de 180 pesos. Y así, dependiendo del monto de su pensión. Incluso yo les decía por ahí que realmente, para todos ustedes que tienen pensiones menores a un salario mínimo, el aumento, pues, máximo será de unos 350 pesos y eso será lo más que pudieran recibir de aumento en el IMSS y en el ISSSTE. Ahora, solo hay una situación particular en el ISSSTE, porque en el ISSSTE hay unos periodos en que la ley les otorgaba el aumento en base al salario mínimo. Hablo de personas que actualmente ya reciben una pensión, que ya tienen una pensión, pero son casos muy particulares, es algún periodo de tiempo de algunos pensionados que tuvieron este beneficio, que sí reciben aumentos en base a salario mínimo. Pero la mayoría de la población, la mayoría de los pensionados en el ISSSTE y realmente todos los pensionados en el IMSS, sus incrementos van a ser en base a la inflación, que es este factor. Actualmente es 4.58% y vamos a esperar a que cierre el año, se dé a conocer a principios de enero y a partir de febrero ya sepamos cuál va a ser exactamente el depósito del nuevo aumento en sus cuentas o en sus, en sus pensiones, amigos. Bueno, pues ahí voy yo como abogado del diablo otra vez. Pues resulta que es un aumento, que ya hemos hablado mucho de eso en este canal. Lo que es la inflación, no es la inflación que se obtiene en los alimentos, en los básicos, en las rentas, en todo lo demás. Sí es real, gracias a Andrés Manuel López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, el aumento que se da en gasolina, en luz. Lo que tiene controlado el gobierno, porque lo subsidia. Y sí va a haber aumento también en eso, pero es también el de la inflación, el que se les está aumentando a los pensionados. Pero no es un aumento de todos los productos que consumimos a lo largo del año. Entonces, estamos hablando de que debería de existir un aumento mayor, como se les está otorgando a los trabajadores del IMSS, tengo entendido. No sé si a los del ISSSTE también, que es mayor al de la Pero a inflación. los jubilados directos. Exactamente, a los que fueron trabajadores directos del IMSS. A los jubilados directos, ellos tienen un beneficio que se les incrementa según la negociación del sindicato. Sí, exacto. Y incluso el sindicato a los jubilados del IMSS les autorizó, bueno, a los trabajadores, y que es extensivo a los jubilados que son directos, ex trabajadores del IMSS, un aumento del 8%. No recuerdo 8 punto qué, pero sí, si la mayoría reciben el que se determina por este factor de inflación, que es casi un 5 o que va a cerrar en un 5, contra un 8%, pues ya es un 3% que les están dando extra a los jubilados directos del IMSS. O sea, sí, eso es verdad. Y aún así, a mí lo que se me da justo es que el aumento fuera del doble de la inflación. Que si es, por ejemplo, de un 5%, el aumento fuera del 10% para compensar, y ni siquiera sabemos si lo alcanza a compensar al 100%, la devaluación que se presenta. Porque sí hay una devaluación cuando de año tras año, cuando solo se aumenta esa dichosa inflación que realmente no la vemos reflejada en la leche, en la carne, en el huevo, en el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho. Así es que, aguas, hay que seguir presionando en eso. No puede seguir esto así porque ahorita ya están súper devaluadas las pensiones más viejitas. Pues las nuevas, tarde o temprano, que empiecen en un salario mínimo, tarde o temprano se van a ir devaluando
año tras año. Y es una tristeza que cuando más lo necesitas, cuando más grande estás, cuando mucha gente ya está hasta enferma, con enfermedades grandes, que necesita pañales, etcétera, y es cuando su pensión es más chiquita. No se vale. Sí, es correcto. De hecho, precisamente cuando yo publiqué este video, muchos de mis amigos pues me externaban eso. Vaquita, es que esa inflación es irreal. O sea, tú estás hablando de un 5%, pero nosotros en nuestro bolsillo que vamos y compramos en el súper, las cosas han subido más que ese 5%, ¿no? Y también dependiendo de los artículos. Esa es una queja, ¿no? Por ejemplo, de nuestros queridos amigos, y tienen toda la razón, porque pues en la economía cotidiana es donde se siente eso, que esa inflación que nos dicen no corresponde tanto a la realidad, por un lado. Y lo otro, me dicen también, oye, Vaquita, ese aumento de 200 pesos o de 100 pesos o, digamos, en promedio, para una comida. O sea, es muy pequeño, es ridículo, pero bueno, pues... Es que realmente no es un aumento, ni se le debería llamar aumento. El presidente de la República dice, no va a subir la gasolina y no va a subir la luz, decía Andrés Manuel López Obrador. Sí. Solo lo de la inflación. O sea, no se considera como aumento lo de la inflación. Pero ya cuando hablamos de pensiones, no, viene un aumento a las pensiones. Tienes El de razón. la inflación. Tienes toda la razón. No se vale. Tienes toda la razón. Ahí sí, no, así. Tienes la boca llena de razón, Drago. Bueno, y eso por el lado de todos ustedes, amigos, que ya reciben una pensión. Ahora, ¿quién sí va a tener un beneficio extra? Van a ser las nuevas pensiones, siempre. La primera vez que ustedes obtienen este beneficio, que se pensionan, se van a pensionar en base al salario mínimo. Entonces, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y estoy hablando de la ley anterior, la ley 73 en el IMSS y el 10º transitorio en el ISSSTE, reciben este incremento en base al ajuste al salario mínimo, pero solo la primera vez cuando sacan o tramitan su pensión. Entonces, todos ustedes que estén planeando ya jubilarse, pensionarse el próximo año, pues van a tener este beneficio. En ambas leyes existe la pensión mínima garantizada y la pensión mínima garantizada aumenta en base al incremento del salario mínimo. Por ejemplo, ahorita en el IMSS, la pensión mínima garantizada es de, en números cerrados, 8,500 en el IMSS. Es lo menos que les deben de pagar si ustedes cumplen los requisitos de ley 73, que es tener las 500 semanas, estar vigente, conservar con la conservación de derechos, tener su conservación de derechos y tener 65 años. Con esos requisitos en ley 73 les deben de otorgar mínimo su pensión mínima garantizada, que actualmente es de 8,500. Cuando venga este incremento que anunció la doctora Claudia Sheinbaum, que ya lo está revisando y que va a ser el incremento al salario mínimo de un 12%, aproximadamente, es estimado, todavía no es definitivo. Entonces, pues esos 8,500 van a ser casi, pongamos 9,500, pero va a ser cerca de los 10,000 pesos. Pues es una pensión que el próximo año pues va a ser buena, o sea, realmente, si no maravillosa, más que el salario mínimo, entonces es atractiva en el caso del IMSS. Y en el caso del ISSSTE, queda en un salario mínimo que actualmente es 17,500 y con este incremento pues se va a ajustar igual a 8,700, una cosa así. Entonces son dos pensiones mínimas garantizadas que son bastante decentes, al menos la primera vez que se otorgan, que se tramitan, pero conforme pasa cada año, se van devaluando porque exactamente solamente crecen el porcentaje de inflación y normalmente ese porcentaje siempre viene a ser menor a la realidad, a la que ustedes van al súper y realmente el incremento de los precios es mayor a la inflación que en teoría se publica directamente en el diario oficial. Bueno, no, la inflación la publica Banco de México, también hay esta otra institución que hace todo lo de los censos y todo esto. ¿INEGI? El INEGI. Okay. El INEGI publica también la inflación, pero sí, no se compara muchas veces con la realidad de la canasta básica. Eso es lo que pasa. Ahora, amigos, conservación de derechos. Qué tremenda jaladota que nos heredó la época de los conservas, el PRI, el PAN por muchos años. ¿De qué estamos hablando? Ejemplo, yo cumplí ya en ley 73, IMSS, 500 semanas. Bueno, pues logré llegar hasta 1,000. No vamos a poner ni las 500 que son las que se requieren. Las mínimas. 1,000, me fui al doble. Por X o Y, dejé de trabajar porque me operaron, porque me caí en cama, porque ya no puedo caminar, etcétera. ¿Qué pasa? Llego a los 65 años, voy a pensionarme porque yo ya cumplí y me dicen, no te puedes pensionar porque tus semanas están dormidas. ¿Por qué? Porque no tienes conservación de derechos, porque existe una ley. ¿Qué te voy a hacer entonces para despertarlas? Pues tienes que trabajar mínimo 1 año. Y aguas, porque si lo haces nada más para la pensión, te vamos a tronar, te vamos a estar vigilando. No manches, ¿de qué se trata? Si ya cumplieron, si ya tienen todo lo necesario, ¿por qué sacan esa ley? Porque son puras tranzas ahí, de que es como cuando te dicen, ay, apuéstale, si le tiras a la feria, te vale 5 pesos. Si le tiras a los muñequitos, te puedes llevar el muñecote grandote. Y le atinas y te salen a la mera hora. No, te toca uno chiquito, no te toca el grandote, porque el grandote tenías que darme en lugar de 5 pesos, 500 pesos para el juego. No se puede. O sea, ¿cómo decía el presidente? ¿Leguleyos?
Sí, los abogados. Leyes leguleyas o normas leguleyas chuecas, ¿para qué? Para dar las menos pensiones posibles. Esto ya cambió, estamos en la 4T, esto no puede seguir así, no puede existir semana, se debe de quitar eso de la semana. ¿Dónde están los responsables de todo esto? ¿Por qué no se fijan en todos estos pensionados que tienen pensiones abajo del salario mínimo en este momento? ¿Por qué no se fijan en los que no se han podido pensionar, así tengan 800, 1000, 1,000,000 de semanas? ¿Por qué? Porque se les durmieron sus semanas y ya no se pudieron pensionar, les roban su pensión prácticamente. Sí, hay muchos temas. Tachezote al IMSS, tachezote al ISSSTE, tachezote a los responsables de todo esto. Bueno, y no han hecho nada por ellos. Hay que ver actualmente cómo se está desempeñando el IMSS, el ISSSTE, si está dando ya mejor servicio en área de pensionados y están facilitando las cosas para que nuestros amigos estén tramitando pensiones más justas. Sí está mejorando todo. Entonces, pero falta muchísimo. Sí, seguramente sí, Dragón. Lo que me preocupa es lo que hemos platicado otras veces, que, bueno, como sea, los nuevos pues ya están entrando en mejores prácticas, los nuevos pensionados tienen más posibilidades, ya tienen ahora el fondo de pensiones para los que se pensionen por Afore en el IMSS y en el ISSSTE, en fin. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que ya tienen sus pensiones y están devaluadas? Entonces, ahí es un tema que sí se tiene que estar revisando, o sea, se tiene que revisar ese tema porque ahí hay muchas afectaciones o personas que luego nos escriben y nos dicen, a mí me tocaba el régimen ley 73 y me dieron el de Afore. Lo mismo pasa en el ISSSTE, es que a mí en vez de otorgar, no me preguntaron y en vez de otorgarme el régimen, el artículo 10º transitorio, me dieron el de Afore. Y luego, por ejemplo, el de Afore no paga aguinaldo. Entonces, sí es un tema importante que de verdad que debería de tener una revisión profunda para muchos ciudadanos que tienen algún atropello en pensiones, o sea, la verdad. Muchísimos. Y eso de que pensiones devaluadas, tristemente ni siquiera están devaluadas, están súper devaluadas exageradamente. Imagínate que todos esos de ley 73 ya tenían, antes de que naciera el 97, se podían pensionar con su salario mínimo. Sí. ¿Me explico? Mínimo. ¿Por qué? Porque si no tenías el mínimo, o sea, con el 100%, porque si no tenías el mínimo no podías inscribirte al IMSS. Bueno, pues resulta que ahorita están no a la mitad del mínimo, ni siquiera a la cuarta parte. Hay gente que está abajo de la cuarta parte del mínimo. ¿Qué pasó entonces? Pues que no respetaron eso de que el crecimiento era en función del salario mínimo, por ejemplo. Sí, no. El caso es que están abandonados. Sí, así es, amigo. Y se tiene que hacer y pues seguimos sin poder entrar a la mañanera, seguimos sin que nadie pregunte. No sé quién está viendo este programa. A veces da la impresión de que sí, de que lo están viendo acá algunas personas de allá arriba, pero parece que cada quien toma lo que quiere de lo que quiere. Y mientras estamos viendo las pensionzotas de 500,000 pesos de los trabajadores acá poderosos del gobierno, de 400,000, de 100,000, las más chafitas, no se vale. Chao, amigos. Besitos. Adiós. Disfruten toda esta semana.